Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre teoría clásica de los test. En concreto vamos a ver la guía número 4 que va a tratar sobre fiabilidad y variabilidad de las puntuaciones. Bien, bueno, para comenzar esta guía vamos a hablar en un primer punto sobre la relación entre la correlación lineal y la variabilidad. Como podemos observar ahí, en el primer punto, sabemos de la estadística que el coeficiente de correlación lineal se va a ver afectado por la variabilidad de las puntuaciones. Para ver cómo se va a ver afectado el coeficiente de correlación lineal en función de la variabilidad de las puntuaciones, vamos a representar gráficamente dicha relación para ver cómo se produce la misma, ¿no? Ahí aparece el gráfico y bien, como vemos es un diagrama de dispersión, bien, donde aparece también representada la recta de regresión lineal y bueno, como vemos en el eje de ordenada estarían los valores correspondientes a la variable y en el eje de abscisa se encontrarían los valores correspondientes a la variable x. Bien, bueno, como vemos aquí, la variable x pues tiene un rango que se corresponde aproximadamente con el largo de la línea azul que tenemos aquí, bien, y vemos que si tenemos en cuenta todo el rango de valores, pues la nube de puntos que tenemos aquí de color verde, pues formaría aproximadamente, tendría una tendencia lineal, bien, como nos indica la línea de color rojo, bien, pero si limitáramos la variabilidad de las puntuaciones de x, es decir, limitáramos el rango de puntuaciones de x entre estos dos valores que hemos señalado aquí, con estas dos líneas perpendiculares al eje de abscisas, bien, estas líneas de color gris, pues vemos que las observaciones se limitarían o el diagrama de dispersión se limitaría a los puntos que están entre esas dos líneas paralelas, ¿no? Bien, bueno, si nos fijamos en cómo serían los puntos aquí entre esas dos líneas paralelas, pues vemos que la nube de puntos no forma claramente una tendencia lineal. Por lo tanto, vemos claramente que si el rango de valores de x fuera los valores que están entre x1 y x2, pues claramente el valor de la correlación lineal sería mucho más pequeña y prácticamente podríamos decir que no existiría correlación lineal. Bien, bueno, esta es la relación entre el coeficiente de correlación lineal y la variabilidad de las puntuaciones y como vemos, a medida que aumenta la variabilidad de las puntuaciones, pues va a aumentar el valor del coeficiente de correlación lineal. Bien, bueno, a continuación vamos a recordar aquí el supuesto de igualdad de varianzas de error, ¿vale? O de homocedasticidad de varianzas de error, que nos indicaba lo siguiente. Bien, bueno, en el modelo clásico de los test se supone homocedasticidad de las varianzas de error, es decir, que se supone que la varianza de los errores de medida se mantiene constante a lo largo de todo el rango de puntuaciones de la variable x. Bien, por lo tanto, si tuviésemos dos poblaciones a los que les aplicásemos el test x, bien, pues suponemos que a lo largo de todo el rango de las puntuaciones que puede tomar en este caso la variable x, que serían las puntuaciones del test, pues suponemos que las varianzas de error pues van a ser iguales. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, podemos pasar a estudiar la relación entre fiabilidad y variabilidad. Bien, bueno, pues para estudiar la relación entre fiabilidad y variabilidad, vamos a partir de lo que vimos en el apartado anterior. Bien, recordemos que hemos dicho que la varianza de error, si en este caso aplicásemos un test a dos poblaciones, bien, pues lo que tendríamos sería lo siguiente. Bien, habíamos dicho que la varianza de error de la primera población pues sería igual
a la varianza de error de la segunda población a la que aplicamos el test. Bien, bueno, pues si recordamos, la varianza de error era igual a lo siguiente. Bien, teníamos que la varianza de error, desde el punto de vista empírico, equivalía al producto entre la varianza empírica y el producto entre la varianza empírica y 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Bien, bueno, pues teniendo en cuenta la expresión de la varianza de error, de aquí deducimos que la varianza de error 1 pues sería igual a la varianza empírica en la primera población por 1 menos el coeficiente de fiabilidad en la primera población, y esto pues sería igual al producto de la varianza empírica en la segunda población por 1 menos la fiabilidad en la segunda población. Bien, bueno, pues teniendo en cuenta esto, supongamos que conocemos el valor de las varianzas empíricas de ambas poblaciones y además conocemos el valor, el coeficiente de fiabilidad para la población 1 y nos preguntásemos o quisiésemos averiguar el coeficiente de fiabilidad en la segunda población. Bien, teniendo en cuenta esta igualdad que hemos establecido y teniendo en cuenta la definición de coeficiente de fiabilidad, pues tendríamos que el coeficiente de fiabilidad en la población 2 sería igual a 1 menos, bien, recordemos que una forma que teníamos de calcular el coeficiente de fiabilidad era la siguiente, era 1 menos el cociente entre la varianza de error, en este caso de la población 2, dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas en la población 2. Bien, si nos fijamos aquí, hemos dicho que conocemos de la población 2 la varianza de las puntuaciones empíricas, pero no conocemos en principio la varianza de error de la población 2. Pero sabemos por el supuesto de homocedasticidad que es igual a la varianza de error de la población 1. Luego este coeficiente de fiabilidad sería igual a 1 menos la varianza de error de la población 1 dividido por la varianza de error, la varianza empírica dividido por la varianza empírica de la población 2. Bien, si tenemos en cuenta esta expresión de aquí, como definimos anteriormente la varianza de error de la población 1, pues tenemos que esto sería igual a 1 menos la varianza de error de la población 1, que sería la varianza empírica de la población 1 por 1 menos el coeficiente de fiabilidad en la población 1. Bien, todo ello dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas en la población 2. Bien, con lo cual aquí ya obtendríamos una expresión empírica para calcular el coeficiente de fiabilidad en la segunda población. Esta expresión también, bueno, a veces pues suele aparecer de la siguiente forma. También se podría expresar así si colocamos los distintos componentes de la ecuación y se podría expresar como 1 menos el cociente entre la varianza empírica de la población 1 dividido por la varianza empírica de la población 2 multiplicado por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la población 1. Bien, bueno, si nos fijamos aquí en este cociente que tenemos de esta última expresión, aquí hay una relación entre la varianza del grupo 1 y la varianza del grupo 2. Bien, fácilmente ahí se puede ver que se pueden sacar una serie de conclusiones. Bien, bueno, si resulta que la varianza del grupo 1 es igual a la varianza del grupo 2, pues este cociente nos daría 1.
con lo cual tendríamos que los coeficientes de fiabilidad en ambas muestras pues serían iguales. Bien, pues vamos a establecer esa relación y bueno, si decimos que si la varianza empírica en la población 1 es igual a la varianza empírica en la población 2, podemos comprobar que el coeficiente de fiabilidad en la población 1 será igual que el coeficiente de fiabilidad en la población 2. Bien, si por el contrario se cumple que la varianza de las puntuaciones empíricas del grupo 1 es mayor que la varianza de las puntuaciones empíricas en el grupo 2, entonces el coeficiente de fiabilidad en la población 1 será mayor que el coeficiente de fiabilidad en la población 2. Y, por último, si la varianza de las puntuaciones empíricas en la población 1 es menor que la varianza de las puntuaciones empíricas en la población 2, lo que podemos concluir es que el coeficiente de fiabilidad en la población 1 será menor que el coeficiente de fiabilidad en la población 2. Bien, es decir, en definitiva, si tenemos en cuenta estas relaciones que hemos establecido aquí, fácilmente podemos observar que, al igual que pasaba con el coeficiente de correlación lineal, hay una relación creciente entre la variabilidad de las puntuaciones y el valor del coeficiente de fiabilidad. De tal forma que, a medida que aumenta la variabilidad de las puntuaciones, va a aumentar el coeficiente de fiabilidad. Eso siempre y cuando se cumpla el supuesto del que hemos partido, es decir, se cumpla que las varianzas de error en ambas poblaciones pues son iguales. Bien, bueno, como bien sabemos, en muchas ocasiones en la práctica se puede comprobar que dicho supuesto pues en muchas ocasiones no se cumple. Bien, entonces evidentemente si no se cumple que las varianzas de error son iguales, pues todas estas conclusiones que hemos sacado pues ya no servirían de nada. Bien, entonces en el siguiente apartado lo que vamos es a ver qué ocurre cuando se incumple el supuesto de homoselasticidad. Bien, bueno, en el primer caso vamos a suponer que la varianza de error en la población 1 fuese menor que la varianza de error en la población 2. Bien, bueno, si establecemos las varianzas de error para cada una de las poblaciones, recordemos que la varianza de error de la población 1 era igual a la varianza empírica de la primera población por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la primera población. Bien, si esta varianza de error es menor que la varianza de error de la segunda población, que recordemos que era la varianza empírica de la población 2 por 1 menos el coeficiente de fiabilidad en la población 2. Bien, bueno, si trabajamos con esta desigualdad y vamos despejando, pues tenemos lo siguiente. Bien, aquí vemos que la varianza empírica de la población 2 está multiplicando a este lado de la desigualdad, por lo tanto pasaría al otro lado dividiendo. Bien, con lo cual tendríamos que la varianza empírica de la población 1 dividido por la varianza empírica de la población 2 multiplicado por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la población 1 sería menor que 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la población 2. Bien, bueno, si aquí pasamos el coeficiente de fiabilidad de la población 2 al otro lado de la desigualdad y todo esto que tenemos aquí lo pasamos al otro lado, al lado derecho, pues vemos que se cambiaría el signo de cada uno de esos componentes. Con lo cual lo que nos quedaría sería que el coeficiente de fiabilidad de la población 2 será menor que 1 menos
la varianza de la población 1 dividido por la varianza de la población 2 multiplicado por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la población 1. Bien, que era lo que está a la derecha de la desigualdad, vemos que era la expresión que hemos visto anteriormente para calcular la fiabilidad de la población 2, suponiendo que las varianzas de error son iguales. Entonces aquí lo que estamos comprobando es que si la varianza de error en la población 1 es más pequeña que la varianza de error en la población 2, lo que comprobamos es que el valor que obtendríamos con la fórmula que obtuvimos en el anterior apartado sería mayor que el valor del coeficiente de fiabilidad en la población 2 y por lo tanto estaríamos haciendo, si aplicamos la fórmula del apartado anterior, estaríamos haciendo una sobreestimación del coeficiente de fiabilidad de la población 2. Bien, por lo tanto de aquí lo que deducimos es que se produciría una sobreestimación del coeficiente de fiabilidad de la población 2. Bien, bueno, vamos ahora a estudiar el otro caso que se puede dar, que sería el siguiente, que es si suponemos que la varianza de error en la población 1 es mayor que la varianza de error en la población 2. Bien, entonces si establecemos lo mismo que en el caso anterior, pues tenemos que la varianza de error de la población 1 sería la varianza empírica por 1 menos el coeficiente de fiabilidad en la población 1. Bien, y esto sería mayor que la varianza de error en la población 2, que era igual a la varianza empírica de la población 2 por 1 menos el coeficiente de fiabilidad en la población 2. Bien, bueno, teniendo en cuenta esta desigualdad, al igual que antes, si despejamos, pues tenemos que la varianza empírica de la población 1 dividido por la varianza empírica de la población 2 multiplicado por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la población 1 es mayor que 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la población 2. Bien, aquí como el coeficiente de la fiabilidad de la población 2 está negativo, lo vamos a pasar al otro lado de la desigualdad para que pase positivo y lo mismo vamos a hacer con todo el componente que tenemos en el lado izquierdo de la desigualdad, de tal forma que lo que nos queda es que el coeficiente de fiabilidad en la población 2 es mayor que 1 menos la varianza empírica en la población 1 dividido por la varianza empírica en la población 2 por 1 menos el coeficiente de fiabilidad en la población 1. Entonces, como vemos, lo que está a la derecha de la desigualdad, al igual que antes, sería la fórmula o la ecuación que habíamos estudiado en el apartado anterior para calcular la fiabilidad de la población 2 cuando las varianzas de error son iguales, es decir, cuando se cumple el supuesto de homocedasticidad. Como vemos aquí, si utilizásemos esa fórmula cuando las varianzas de error de la población 1 es mayor que la varianza de error de la población 2, lo que obtendríamos una fiabilidad más pequeña que la que realmente hay en la población 2. Es decir, que estaríamos infraestimando, bien, estaríamos infraestimando el coeficiente de fiabilidad de la población 2. Bien, bueno, con esto vamos a dar por concluido este vídeo y lo único pues mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el próximo vídeo. Hasta luego.